Hola, espero que estén bien. Damos inicio a nuestra cuarta clase de Historia de Bolivia. Ya en la anterior sesión habíamos visto sobre el nacimiento de la República y todos los acontecimientos que nos llevaron a ello. Hoy nos toca hablar sobre su formación a través de los presidentes de Bolivia, que es el tema del día de hoy. En pantalla vamos viendo los objetivos de la clase, los cuales son parte del banco de preguntas de la materia, que como siempre van a ser respondidos al final de la misma. Bien, damos inicio a la clase de hoy. La República nació a través de la Asamblea Constituyente. El día 11 de agosto de 1825, después de firmado el Acta de la Independencia, la Asamblea aprobó una ley de reconocimiento a los generales Bolívar y Sucre. En homenaje al Libertador, el Estado llevó su nombre, es decir, República de Bolívar, y su capital el nombre de Sucre, en honor al mariscal de Ayacucho. El 13 de agosto la Asamblea dictó una ley sencilla de apenas 3 artículos, que decían que la forma de gobierno era representativo republicano, con un gobierno centrado, general y único, con 3 poderes: el legislativo, ejecutivo y el judiciario, nombrando como primer presidente de la nueva república a Simón Bolívar, el cual estuvo en la presidencia durante escasos 4 meses y 17 días. A partir de ahora vamos a ir revisando los actos administrativos de todos los presidentes, ¿sí?, que ha tenido nuestra república, tomando en cuenta el tiempo que Simón Bolívar ha estado en la presidencia, pues no tuvo muchos actos administrativos. Sin embargo, podemos destacar entre los principales a la Constitución vitalicia, llamada también Constitución Bolivariana, la cual es considerada la primera de nuestro país. También durante su gobierno se creó la moneda con el nombre de peso. También se estableció los colores de la primera bandera que hemos tenido, un 17 de agosto de 1825. Se creó la contaduría para fondos públicos. También se diseñó un proyecto educativo a cargo de su maestro, Simón Rodríguez. Y entre los actos administrativos más destacados podemos mencionar a la abolición del tributo indígena, ¿sí?, mediante decreto de 22 de diciembre de 1825. Ya más adelante vamos a ver la importancia de este decreto. El 29 de diciembre de 1825, el Libertador delegó el mando a el mariscal Sucre, es decir, le dejó el gobierno. Bolívar abandonó Chuquisaca el 10 de enero de 1826, 13 días después de haber delegado la presidencia, y dejó el territorio boliviano. Una vez que el Libertador Bolívar dejó nuestro país, se encomendó el gobierno al mariscal Antonio José de Sucre, siendo este el segundo presidente de nuestra historia. Entre los actos administrativos podemos mencionar a la reposición del tributo indígena. Recordemos que durante el gobierno de Bolívar se había abolido el tributo indígena. Sin embargo, durante el gobierno del mariscal se decidió reponer este tributo, ya que sustentaba la economía del país. También se dio la creación formal de los departamentos del país sobre la base de las antiguas intendencias de la Real Audiencia de Charcas. ¿Cuáles eran estos departamentos? Recordemos: Chuquisaca, La Paz, Potosí,
Cochabamba y Santa Cruz. Hasta este punto teníamos ya 5 departamentos creados oficialmente durante el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre. Sin embargo, el 5 de septiembre de 1826 se crea el 6º departamento, el cual es el departamento de Oruro. El presidente Antonio José de Sucre promulgó la Constitución vitalicia que Bolívar había dejado. También se modificaron los colores de la bandera y el escudo nacional. Si de Rómulo Roma, de Bolívar, Bolivia. Bajo esta premisa se promulgó el cambio de nombre oficial a Bolivia mediante decreto de 19 de noviembre de 1826. El 18 de abril de 1828 se produce un motín promovido por el peruano Agustín Gamarra y el presidente Sucre renuncia a la presidencia. Bien, continuamos con el tercer presidente de nuestro país. El general Pérez de Urdininea, al ser jefe del Consejo de Ministros, quedó a cargo de la presidencia a la renuncia del mariscal Sucre. Es recordado por ser el primer presidente de nacionalidad boliviana. Ojo con ese dato. Durante su gobierno, Perú invade Bolivia un 1 de mayo de 1828, a la cabeza del peruano Agustín Gamarra. ¿Pero qué pretendía Agustín Gamarra? Pretendía que Bolivia se anexe a Perú. Sin embargo, el presidente no tuvo una actuación decidida, motivo por el que el invasor le impuso firmar el Tratado de Piquiza. ¿Qué decía este tratado? En este tratado se le imponía condiciones a nuestro país, violando de esta manera nuestra autonomía. Bien, continuamos con el presidente José Miguel de Velasco. Gobernó en 4 oportunidades el país, es decir, tuvo 4 presidencias interinas. Después de los hechos del motín y la invasión peruana, el Congreso se reunió el 2 de agosto de 1828, en donde se eligió como presidente al mariscal Andrés de Santa Cruz y como su vicepresidente a José Miguel de Velasco. Al no estar presente Santa Cruz, ya que se encontraba en Perú, Velasco toma la presidencia. Sin embargo, hubo un levantamiento en su contra con intenciones anexionistas y el Congreso nombró a Pedro Blanco como presidente. De esta manera termina la primera presidencia interina de José Miguel de Velasco. La presidencia de Pedro Blanco fue el gobierno más corto de la historia. Ojo con este dato, ¿sí? ¿Cuál fue el gobierno más corto de la historia de Bolivia? Evidentemente el gobierno de Pedro Blanco, ¿sí? Ya que inició un 26 de diciembre de 1828 y terminó un 1 de enero de 1829. Blanco, acusado de apoyar la causa anexionista peruana, a los 5 días de haber sido posesionado como presidente, fue llevado preso tras el levantamiento del coronel José Vallivian y los coroneles Mariano Armaza y Manuel Vera, siendo asesinado la madrugada del 1 de enero de 1929. ¿Por qué? Precisamente por ir en contra de la autonomía de Bolivia. La Asamblea, ante estos sucesos, encomienda la presidencia provisoria una vez más a Velasco, quien declaró presidente al mariscal Andrés de Santa Cruz, quien juró al cargo en mayo de 1829. Finalmente hablamos de uno de los presidentes más importantes de la historia de nuestro país, el mariscal Andrés de Santa Cruz. El decenio 1829-1839 fue quizás el más importante de la historia republicana del siglo XIX en Bolivia. Nunca en nuestra historia fue el estado más sólido, mejor dirigido y más respetado en América
como en Europa. El mariscal Andrés de Santa Cruz fue considerado el verdadero constructor de la nación. Gobernó 10 años, de ahí la palabra decenio, ¿sí? Esto es importante poder asociarlo, decenio, con el presidente Santa Cruz. Fue nombrado protector supremo de la Confederación Perú-Boliviana. Creó los códigos Santa Cruz. Asimismo, realizó modificaciones significativas a la Constitución bolivariana el año 1831 y 1834. Dos modificaciones, ¿sí? Durante su gobierno se crea el departamento de Tarija, con el objeto de incentivar la minería y el comercio. Creó 4 bancos de rescate de minerales en La Paz, Oruro y Chuquisaca, sin contar con el ya existente en Potosí. En su política económica estableció primero el proteccionismo y posteriormente el librecambismo. Considerado uno de los desaciertos del presidente fue la acuñación de la moneda feble. ¿Pero qué era esta moneda feble? Era una moneda de menor valor. Hablar del mariscal Andrés de Santa Cruz es hablar de la Confederación Perú-Boliviana. A diferencia del peruano Gamarra, quien pretendía anexar Bolivia al Perú, el presidente Santa Cruz pretendía un proceso real pero de integración entre ambos países, siendo su proyecto político más importante. Santa Cruz ayudó a poner en orden a un Perú anárquico en donde existían varios problemas, varios levantamientos en aquellos tiempos, donde logró triunfos notables en Yanacocha y Socabaya, ambos el año 1835. El presidente quedó como vencedor indiscutible y se creó la Confederación, dividiendo al Perú en dos: Perú del Norte y Perú del Sur, manteniendo Bolivia como un estado único. El poder que representaba la Confederación llevó a Chile y Argentina a tratar de disolverla por todos los medios posibles. Con el paso del tiempo, la Confederación se hacía cada vez más poderosa, por lo que surgen detractores en su contra, entre ellos chilenos, argentinos y una parte de los peruanos que no estaban de acuerdo con esta confederación. El 20 de enero de 1839 se produjo la batalla de Yungay, en donde el mariscal Andrés de Santa Cruz es derrotado definitivamente, y con esto se da fin a la Confederación Perú-Boliviana. José Miguel de Velasco, después de la derrota de Santa Cruz, se levanta en contra del presidente, quien no tuvo más remedio que renunciar. El 17 de febrero de 1839 presentó su carta de renuncia. La Asamblea, luego de aprobar una nueva constitución, confirmó como presidente a José Miguel de Velasco. Ya para concluir nuestra clase, como es de costumbre, pasamos al sector de las respuestas, ¿sí? De las respuestas planteadas al inicio de cada clase. Y comenzamos. La primera nos dice: el decenio 1829-1839 es quizás el más importante de la historia republicana del siglo XIX en Bolivia. Nunca en la historia del país fue el Estado boliviano más sólido, mejor dirigido y más respetado, tanto en América como en Europa. Este periodo está unido a la personalidad más importante del siglo XIX en Bolivia, el mariscal. Respuesta: Andrés de Santa Cruz, inciso C. ¿Sí? Como habíamos hablado en clase, asociamos siempre este decenio a el mariscal Andrés de Santa Cruz. Continuamos. El segundo nos dice: en la época de la construcción del país,
uno de los más graves desaciertos del gobierno de Andrés de Santa Cruz, a pesar de que le ayudó a salvar el déficit presupuestario, fue respuesta inciso D, la acuñación de la moneda feble. ¿Sí? La tercera nos dice: durante las primeras décadas de la vida republicana, entre 1825 y 1845, como consecuencia de una espiral de violencia y confusión, ¿qué presidente gobernó en 4 oportunidades el país? Respuesta inciso B, José Miguel de Velasco. La cuarta: uno de los más graves desaciertos durante los gobiernos republicanos fue la acuñación de la moneda feble, que significaba la acuñación de moneda bajando su ley de 11 dineros a 8 dineros, con lo que quedó para el Estado una ganancia de 25,000 pesos. Este hecho se produjo durante el gobierno de... Respuesta inciso E, ninguno, porque recordemos que la moneda feble se da durante el gobierno de el mariscal Andrés de Santa Cruz. Continuamos, el quinto. Con el objeto de incentivar a la minería y el comercio, el gobierno de Santa Cruz creó 4 bancos de rescate de minerales en La Paz, Oruro y Chuquisaca, sin contar con el ya existente en... Respuesta inciso B, Potosí. El sexto. Luego de la caída del mariscal Andrés de Santa Cruz y de la Confederación Perú-Boliviana, la Asamblea Constituyente de 1839, que aprobó una nueva constitución, confirmó como presidente a... Inciso C, José Miguel de Velasco es la respuesta. Finalmente, el séptimo nos dice: el gobierno que buscó impulsar una confederación Perú-Boliviana fue el de... Respuesta inciso D, Andrés de Santa Cruz. Entonces, a partir de ahora asociamos siempre la Confederación Perú-Boliviana con Andrés de Santa Cruz. Muy bien, llegamos al final de la presente sesión. Nos vemos en una siguiente clase para seguir estudiando la historia como debe ser contada.